yo te seguiré, oígote llamándome, vengo a ti con fe y amor y a tu mansión, Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador. Mis ojuelos no verán, mis piecitos errarán, débil me hallo en el vaivén, mas tú eres mi sostén. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador. Cuando solo y triste estoy, siempre a ti, Jesús, yo voy, y qué gozo es para mí seguirte siempre a ti. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador. Sábado Santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus obras santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Quiero saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Es un placer nuevamente que me puedan acompañar a este programa de hoy, un programa muy importante que voy a abordar en esta hora. Espero de que todos estemos listos para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Por anticipado, les deseo un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar a la presentación de la palabra del Señor, quiero tener una palabra de oración para así invitar la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, para que nos ayude a entender su palabra. Oremos, por favor. Padre Celestial, en esta hora, hoy día viernes, día de preparación, quiero darle las gracias por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentar su palabra a través de estos medios. Gracias, Señor, porque nos ha bendecido durante toda esta semana. Gracias porque nos ha cuidado en nuestras salidas y en nuestras entradas. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por el gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nos rescató de la muerte eterna cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. En esta hora quiero pedir una bendición, Padre, que al presentar su palabra, este mensaje pueda cumplir el mandato de Jesús en Mateo 24 y Apocalipsis 16,
y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Permita, Padre, que usted en su infinito amor y misericordia pueda llevar este mensaje a todo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Que otras almas que tal vez no conoceremos en esta tierra puedan escuchar este mensaje y lo puedan aceptar, que tal vez vivan en otros países o continentes del mundo, donde quiera que llegue esta señal. Pido una bendición, Padre, sobre cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, que este mensaje pueda ser de mucha bendición para ellos y también para aquellos que lo han de ver en otra oportunidad. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí por la gracia del Señor. Gracias a Dios que me da el don de la vida y puedo dirigirme a cada uno de ustedes a través del estudio de la palabra de Dios. Tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus Biblias y recuerden, todavía tiene tiempo de enviarle este enlace a un compañero de trabajo suyo, a una familiar, alguna persona que usted conozca y que desee escuchar este mensaje, pues tiene la oportunidad de enviárselo ahora mismo a través de su teléfono inteligente o tableta o donde quiera que esté escuchando este mensaje a través de sus aparatos electrónicos. Quiero recordarles de que estamos abordando una serie muy interesante titulada Sábado o Domingo. Recuerden, queridos hermanos, que estos temas quedan ya grabados en el canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, y también en Facebook y en Rumble con el mismo nombre. Pero en El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube tenemos una carpeta bajo ese nombre, Sábado o Domingo. Usted lo único que tiene que hacer es que cuando entre al canal, usted vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y usted busca esa carpeta Sábado o Domingo y ahí usted podrá ver los temas desde el 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. No se olvide de que ahí en ese encasillado hay prácticamente 60 carpetas o 60 archivos con diferentes temas, temas del santuario, temas de justificación por la fe, temas acerca de la segunda venida de Cristo, el rapto secreto, el don de lenguas, temas acerca de la profecía de Daniel, Apocalipsis, en fin, tenemos una variedad de mensajes muy importantes que yo le exhorto, por favor, en su tiempo libre, que entre a esa carpeta, a ese encasillado y pueda ver cada uno de estos temas. Vaya viéndolos poco a poco en su tiempo libre, saque tiempo para ir viendo estos mensajes que son de mucha importancia para nosotros. Y no se olvide de compartir estas plataformas, no se olvide de darle un like a este video y no se olvide de suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al estudio de esta hora. Como ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, la serie, recuerden, no se lo olvide, este es el título de la serie, Sábado o Domingo. Esta es la pregunta que estaremos contestando durante toda esta serie. Y yo creo que, aunque no hemos terminado la serie, creo que ya la hemos contestado. Ya sabemos cuál es el verdadero día de reposo de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y hoy sería el tema número 13 de esta serie. Recuerden, los 12 temas que ya hemos estudiado juntos están ahí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en el encasillado Listas, y busque la carpeta Sábado o Domingo. Ahí usted podrá ver los primeros 12 estudios de esta serie, si es que usted tal vez en esta hora me está sintonizando por primera vez. El sábado durante el ministerio de los apóstoles. Interesante título. Vamos entonces al versículo lema de esta serie, la señal creadora de Dios, que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 3, que nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. O sea, dos cosas hizo el Señor en este texto, porque en él reposó, ahí está la tercera cosa, de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios hizo tres cosas en el séptimo día, que ya sabemos que es el sábado. Lo bendijo, lo santificó, o sea, es un día santo, no es un día común o cualquier día de los demás días de la semana, y descansó, o sea, reposó. Él nos dio el ejemplo para que el hombre siguiera ese ejemplo y pudiera descansar o reposar
ese día tan especial. Vamos a hablar de los tópicos que voy a abordar en este programa de hoy. El conocimiento de Dios fue preservado en la familia de Abraham. Eso lo estudiamos en temas anteriores. Ustedes recordarán el llamado de los gentiles. El nuevo pacto coloca la ley de Dios en el corazón de cada cristiano. El nuevo pacto tiene un templo en el cielo y un arca que contenía el gran original de esa ley que estaba en el arca del santuario terrenal. Y delante de esa arca, un sacerdote cuya ofrenda puede quitar el pecado. El Antiguo y el Nuevo Testamento comparados. Bien, vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Así que estén muy pendientes, no pierdan su concentración, por favor. Mantengan sus libretas allí a la mano. Hemos podido rastrear el sábado a través del periodo de su conexión especial con la familia de Abraham. La terminación de las 70 semanas de Daniel 9:24 nos lleva al llamado de los gentiles y a su aceptación de los mismos privilegios que los hebreos. Hemos visto que con Dios no había ninguna injusticia en conferir bendiciones especiales a los hebreos y al mismo tiempo dejar a los gentiles con sus propios caminos que ellos eligieron. Eso hablamos de esto específicamente, como ustedes ven ahí en pantalla, en el tema número 3. Así que si usted no ha visto ese tema de esta serie, el tema número 3, yo le exhorto a que en su tiempo libre tome tiempo para verlo y ahí pues abundamos más en cuanto al rechazo del sábado, primero por parte del pueblo de Israel en los días de Jeremías, en los días de Ezequiel, en los días de Isaías, de estos grandes profetas, y la promesa que Dios le hizo al pueblo gentil. Dios escogió como herencia a la familia de Abraham, su amigo, y por medio de esa familia se preservaría en la tierra el conocimiento del verdadero Dios, de su ley, el sábado hasta la llegada del gran Mesías. Durante su ministerio, el Mesías afirmó solemnemente la perpetuidad de la ley de su Padre, ordenando obediencia incluso al más mínimo mandamiento. En su muerte derribó ese muro intermedio de separación por el cual los hebreos habían sido preservados durante tanto tiempo como un pueblo separado en la tierra. Y cuando estaba a punto de ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él les había mandado. Sabemos que esta era la obra de la nación hebrea, pero ellos no cumplieron con ese cometido porque apostataron de la verdad y terminaron también rechazando al autor de la verdad, que era el Mesías, llevándolo a la muerte del Calvario. Vamos a leer las palabras de Jesús. Recuérdense que lo que aparece ahí entre corchetes en los textos, yo lo agrego para que ustedes vayan dándose cuenta de que podamos así entender mejor los textos. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19, nos dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar quiere decir abolir la ley o los profetas. Estas son palabras de Jesús, por supuesto. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Cristo no vino a cancelar o anular la ley de Dios o abolirla, sino vino a cumplirla. Versículo 18 de Mateo 5 que nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres cómo va a ser llamado o cómo va a ser visto en el reino de los cielos esta persona. Dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Qué hermosas palabras de Jesús. Unas palabras de exhortación. Efesios capítulo 2,
versículos del 13 al 16, el apóstol Pablo, escribiéndole allí a la iglesia de Éfeso, nos dice, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, se refiere por supuesto a los gentiles, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil que se encontraba en Éfeso. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o sea, a través de la muerte de Cristo Jesús, Jesús unió a estos dos pueblos, los gentiles y los judíos. Versículo 14 de Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o sea, la ley ceremonial, de eso estuvimos hablando en temas anteriores, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16 de Efesios 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, Pablo nos está diciendo a través de estos textos que ustedes están viendo ahí en pantalla, que los gentiles ya son parte del pueblo de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque los gentiles eran vistos por los judíos en los tiempos de Cristo como gente no agradable. Habían sido marginados, despreciados prácticamente, y es por eso que esa nación que Dios había levantado a través de Abraham y su descendencia para que fueran luz a todas las naciones de la tierra, incluyendo al mundo gentil, habían dejado de ser esa luz. Con la terminación de las 70 semanas de Daniel, los discípulos de Cristo comenzaron a ejecutar esta gran comisión a los gentiles, la predicación del evangelio de salvación, de acuerdo a Daniel 9, 24 al 27, ahí les dejo la referencia. Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, 10 y 11, y capítulos 26 del 12 al 17, y también Romanos capítulo 11, versículo 13. Cabe señalar aquí varios hechos de profundo interés. ¿Cuáles son? Bueno, número 1, las promesas del nuevo pacto involucran el escribir la ley de Dios en el corazón de cada persona que acepte el pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto la ley estaba escrita en 2 tablas de piedra. Pero ahora, a través del nuevo pacto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, ahora el Señor quiere escribir ya esa ley no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. El nuevo pacto entonces se basa en la perpetuidad de la ley de Dios. No anula esa ley, sino que quita el pecado, la transgresión de la ley del corazón, y pone la ley de Dios en su lugar. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 y 5? Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Qué es pecado? Si yo le pregunto a usted qué es pecado, no tiene que ir a un diccionario, no tiene que ir a una enciclopedia, no ni siquiera tiene que ir a Google. Pecado, dice Primera de Juan 3:4, es transgresión, violación de la ley de Dios. Y noten lo que dice el versículo 5, no lo podemos dejar pasar por alto, de Primera de Juan 3. Y sabéis que Él, ese Él es Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y yo pongo ahí entre corchetes, no la ley, y no hay pecado en Él. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo vino a quitar? Vino a quitar el pecado de cada uno de nosotros, que es transgresión de la ley de Dios. Entonces, para que ustedes y yo no seamos más esclavos del pecado, no volvamos a ser súbditos de Satanás y no seamos más transgresores de la ley de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la obediencia de dicha ley. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí ya no está hablando del Israel antiguo. Está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. Recuerden que cuando Cristo murió, lo acabamos de leer, unió a esos dos pueblos, tanto hebreos como gentiles. Esa es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el antiguo
Israel en los días de Cristo rechazó el Evangelio, rechazó el Mesías, y entonces el Evangelio, al rechazarlo, el pueblo judío dejó de ser el pueblo escogido de Dios, y ahora la iglesia de Dios en este tiempo del fin son todos aquellos judíos o no judíos. Por supuesto, los judíos tienen la oportunidad de ser salvos si aceptan el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Repito, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es ese pacto? ¿Qué quiere hacer el Señor? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces ahí vemos claramente en el libro de Hebreos, estamos citando el Nuevo Testamento, ya no estamos citando el Antiguo. Nos dice claramente la palabra del Señor que Dios va a considerar como pueblo suyo, cuando Él venga por segunda vez Cristo, aquellos que han obedecido ese pacto, aquellos que han guardado esa ley en sus mentes o en sus corazones, que han sido obedientes a cada uno de esos 10 preceptos. Número 2, así como el primer pacto tenía un santuario, y dentro de ese santuario un arca que contenía la ley de Dios en 10 mandamientos, eso lo vemos en Hebreos 9, del 1 al 7, en Éxodo 25, del 1 al 21, y en Deuteronomio 10, 4 y 5, hablando de ese santuario terrenal en los días de Moisés. Tenía también un sacerdocio para ministrar delante de esa arca. Recuerden que Aarón fue el primer sumo sacerdote para hacer expiación por los pecados de los hombres, de acuerdo a Levítico, capítulo 16, Hebreos, capítulo 7 al 10. Allí en el libro de Hebreos se explica todo eso detalladamente en cuanto a ese primer santuario terrenal. Así también es con el nuevo pacto. En lugar del tabernáculo erigido por Moisés allá en el desierto, recuerdan, como modelo del verdadero, el nuevo pacto tiene el tabernáculo más grande y perfecto, que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el templo de Dios en el cielo. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5 nos dice la Escritura. Recuerden de anotar estos textos, por favor. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ya no Aarón, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Sabemos que es Cristo Jesús. Versículo 2 de Hebreos 8, que nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, aquí Pablo nos está hablando de otro tabernáculo, no el que levantó Moisés en el desierto, no el templo que levantó Salomón en sus días allí en Jerusalén. No, está hablando del verdadero tabernáculo que está en el cielo y que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3 de Hebreos 8, que nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, los sacerdotes en el santuario terrenal tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios. Todo eso lo hemos estudiado en programas anteriores. Sigamos leyendo Hebreos 8, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. O sea, si Cristo hubiese estado sobre la tierra, no sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, la ley ceremonial en ese entonces. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo esto apuntaba al verdadero santuario celestial. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, había un modelo original. Por eso es que Moisés hizo el modelo terrenal basado en lo que Dios le mostró acerca de ese modelo original que está en el cielo. El verdadero tabernáculo, como dice el apóstol Pablo, que levantó el Señor y no el hombre, de acuerdo a Hebreos 8, versículo 2. Apocalipsis 11, 19. Juan vio ese santuario en el cielo, Dios se lo mostró. Leamos por favor, repito, Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra, en el cielo.
y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. Entonces, ¿hay un arca allá en el cielo, queridos hermanos y hermanas? Juan la vio, lo estamos leyendo en la Biblia. Yo no puedo contradecir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué había dentro del arca cuando estaba el santuario terrenal? Ya todo eso lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo nuevamente. Entonces Juan ve el verdadero tabernáculo en el cielo y ve un arca. Esto no fue que se lo inventó Juan o estaba soñando, no, él lo vio. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, presenta su propia sangre ante el arca del testamento de Dios en el templo en el cielo, o sea, sus propios sacrificios. Respecto a este objeto ante el cual ministra, notemos lo siguiente. A. El arca en el templo celestial no está vacía. Contiene el testamento de Dios y por lo tanto es el gran centro del santuario arriba. Como el arca del testamento de Dios fue el centro del santuario en la tierra. Vamos a leer Éxodo 25, 21 y 22. ¿Qué nos dice? Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto que se encontraba en el segundo departamento del santuario terrenal, o sea, en el lugar santísimo. Y sobre esa tapa habían 2 querubines tallados en oro puro. Y en el arca, ¿qué dice? Pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio que debía colocar Moisés dentro de esa arca? Versículo 22 de Éxodo 25, ¿qué nos dice? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por eso era conocida como el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro de esa arca estaba el testimonio que Dios le había dado a Moisés. Vamos a leerlo. Ahí ustedes pueden ver esa imagen. Allí en el verdadero santuario en el cielo se encuentra nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros frente a esa arca del testimonio. B. La muerte del Redentor por los pecados de los hombres y su labor como sumo sacerdote ante el arca en el cielo tiene referencia directa a que dentro de esa arca está la ley que la humanidad ha quebrantado. C. Como la expiación y el sacerdocio de Cristo hacen referencia a la ley dentro de esa arca ante la cual Él ministra, se deduce que esta ley existía y fue transgredida antes de que el Salvador descendiera para morir por los hombres. D. Y por tanto, la ley contenida en el arca del tabernáculo en el cielo no es una ley que se originó en el Nuevo Testamento, porque necesariamente existió mucho antes que él. Por tanto, si Dios ha revelado esta ley a la humanidad, esa revelación debe buscarse en el Antiguo Testamento, porque si bien el Nuevo Testamento hace muchas referencias a esa ley que causó que el Salvador diera su vida por los hombres pecadores, e incluso cita de ella, nunca publica una segunda edición, sino que cita al Antiguo Testamento por el código original. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 21, 22 y 31. Leamos juntos, por favor, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el versículo 31, Pablo hace una pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, el apóstol Pablo nunca enseñó en sus escritos, en sus epístolas, nunca enseñó de que la ley de Dios había sido anulada o abrogada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él, al contrario, dice que por la fe, la verdadera fe es aquella que va a dar frutos. Y uno de esos frutos es la obediencia a dicha ley moral.
Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Voy a hacer una pausa. Lo que Pablo nos está diciendo ahí en el versículo 3, que ustedes están viendo ahí en pantalla, de Romanos capítulo 8, era que el hombre prácticamente por sus propias fuerzas en carne de pecado no puede obedecer la ley de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestra naturaleza y para que Él nos pudiera dar ejemplo que en la carne, con la ayuda de Dios, podemos obedecer la ley de Dios. Noten lo que dice el versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Pablo no está diciendo que no se puede cumplir. Dice que se puede cumplir, que no andamos, ahí está la diferencia, conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Dejemos esos textos ahí en pantalla unos segundos. Aquí Pablo nos está hablando de algo muy importante y eso lo predicó Cristo desde el principio de su ministerio. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Ustedes recordarán, ¿se acuerdan? Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y le repite, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 4 de Romanos 8 es que si nosotros continuamos viviendo en la carne, y el vivir en la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, es estar viviendo en pecado o en transgresión de la ley de Dios, nosotros de esa manera nunca vamos a poder obedecer la ley de Dios. Para nosotros poder obedecer la ley de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu, o sea, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, el Espíritu de Dios ya mora en nuestros corazones y es el Espíritu de Dios morando en nosotros el que nos da el poder para obedecer cada uno de los preceptos de la ley moral de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, nos salvó. ¿Por qué? Porque la ley cuando es transgredida nos condena automáticamente. Cristo nos salvó o nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, o sea, se hizo pecado por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14 de Gálatas 3, ¿qué nos dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles. Por eso que Cristo cuando murió unió a estos dos pueblos, tanto judíos como gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? Del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nuevamente sale a colación allí en este texto de Gálatas 3:14, como leíamos en Romanos en los textos anteriores. Para poder obedecer dicha ley, tenemos que nacer de agua y del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas. Y para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones, hermanos y hermanas, tenemos que abandonar nuestra vida de pecado, obviamente. F. Se sigue, por tanto, que la ley es revelada y que esta revelación se encuentra en el Antiguo Testamento. Número 1, el descenso de Jehová al monte Sinaí. Número 2, la proclamación de su ley en los 10 mandamientos. Número 3, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. Número 4, estas tablas fueron colocadas debajo del propiciatorio dentro del arca del santuario terrenal. Éxodo 31:18, ¿qué nos dice? Y dio a Moisés, o sea Jehová, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Se acuerdan los textos que leímos anteriormente? Que el arca, ¿cómo se llamaba? El arca del testimonio. ¿Por qué se le llamaba el arca del testimonio? Porque dentro de ese arca fueron colocadas estas 2 tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos. Éxodo 40:20, ¿qué nos dice? Y tomó el testimonio, o sea, Moisés, y lo puso ¿dónde? Dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Entonces, ¿dónde fueron colocadas esta ley moral, estos 10 mandamientos? Dentro del arca. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis? Vio un arca en el cielo. O sea, allá se encuentra la ley original, queridos hermanos y hermanas.
La ley del Antiguo Testamento que estaba en el arca del santuario terrenal era idéntica a la del arca del santuario celestial. Así llegamos a la conclusión de que la ley de Dios contenida en el arca en el cielo es idéntica a la ley que estaba contenida en el arca en la tierra, y que ambas son idénticas a la ley que el nuevo pacto pone en el corazón de cada creyente. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. O sea, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Ahora ya no la tenemos en tablas de piedra, sino ¿dónde? Sino en tablas de carne del corazón. Ese es el nuevo pacto. Por eso decía Hebreos 8:10, yo quiero hacer un nuevo pacto ahora con la iglesia. ¿Cuál es el pacto? Escribir mi ley en sus mentes, en sus corazones. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Lo estamos leyendo ahí en 2 Corintios 3:3. Hebreos 8:10, ¿qué nos dice? Repetimos el texto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermosa promesa. H. Hemos visto que el nuevo pacto coloca la ley de Dios en el corazón de cada creyente y que el original de esa ley se preserva en el templo de Dios en el cielo. La epístola de Pablo a los romanos muestra claramente que todos los seres humanos son susceptibles a la ley de Dios y que siempre lo han sido. El evangelio que predicó Pablo siempre fue llevar al pecador de nuevo ¿a qué? A la justicia, que es la obediencia a la ley moral de Dios. Vamos a leerlo. Romanos 1:17. ¿Qué dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo en la Biblia es un hombre o una mujer que está viviendo una vida de justicia, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál el verdadero evangelio, el evangelio que usted está escuchando en esta hora, nos va a llevar siempre a una vida de justicia, no a una vida de transgresión a la ley moral de Dios, no a una vida de rechazo a dicha ley, sino a una vida de justicia, a una vida de obediencia perfecta a cada uno de esos 10 preceptos. Pero recuerden, para nosotros poder vivir esa experiencia, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá nunca entrar al reino de los cielos. En otras palabras, esa experiencia del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo obrando un cambio en nuestras vidas, dándonos un corazón nuevo, dándonos una mente nueva, escribiendo ahora esa ley moral en nuestros corazones, nos va a ayudar a vivir una vida de justicia. Este es el verdadero evangelio, queridos hermanos y hermanas, porque el evangelio que se está predicando hoy en la mayoría de los cuerpos religiosos o iglesias cristianas del mundo es: olvídense de guardar la ley de Dios, ya no tenemos que guardarla. Pero ese no es el evangelio verdadero. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice: el que predicare otro evangelio que no sea el que yo prediqué, sea anatema, o sea maldito. Ese no es el verdadero evangelio. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué es justicia según la Biblia? Es una pregunta que es muy importante que nosotros nos hagamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Pablo decía en Romanos que el evangelio que él predicaba era un evangelio que nos lleva a la justicia de Dios. Dice Deuteronomio 6, 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, el que es justo en la Biblia, hombre o mujer, es el que está viviendo una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 18, Pablo enfatizó mucho en cuanto a esto. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Cristo, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Qué maravilloso. Cristo vivió una vida de justicia cuando estuvo en esta tierra. O sea, no cometió pecado.
Dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:16. ¿Por qué? Porque pecado, ya lo leímos anteriormente, de acuerdo a 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley de Dios. Romanos 6:13, ¿qué nos dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, nuestros cuerpos, en otras palabras, al pecado. Y yo pongo ahí entre corchetes, transgresión de la ley, de acuerdo a 1 Juan 3:4. No olvidemos ese texto, por favor. Dice Pablo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que no presentemos ya más nuestros miembros al pecado, como instrumentos de ¿qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. O sea, Pablo nunca dijo que la ley de Dios ya no había que guardarla. Al contrario, Pablo hizo un llamado constante en sus epístolas de la importancia de vivir una vida de justicia. No puedo leer todos los textos, por favor, porque me tomaría 2 o 3 programas. Pero estos son algunas referencias bíblicas para que ustedes las tomen en consideración. Dice que ahora debemos de presentarnos vivos de entre los muertos. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 1, usted va a darse cuenta que aquí está hablando de vivos espiritualmente hablando y muertos espiritualmente hablando. No está hablando de vivos o muertos físicamente. Está hablando de que cuando ustedes y yo no conocíamos el Evangelio, cuando no conocíamos el plan de salvación, estábamos muertos en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1. Usted lo puede leer allí en sus Biblias. Ustedes y yo pasamos por la experiencia de la muerte espiritual, pero ahora que conocemos la verdad, ahora que fuimos rescatados de la iniquidad y del pecado a través de Cristo Jesús, ahora que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y hemos permitido que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, ahora ya estamos viviendo una vida ¿de qué? De justicia. Somos vivos de entre los muertos y ya somos instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Oigan bien, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y no creamos la mentira de Satanás que los transgresores van a entrar un día al reino de los cielos. No, la Biblia dice que el que comete pecado va a recibir un día la condenación de la muerte eterna. Dice el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. O sea, tenemos que tomar una decisión en esta hora a través de este programa. ¿Qué quisieras tú? ¿Seguir viviendo en transgresión a dicha ley? Pues si usted desea tomar ese camino, querido hermano y hermana que me escucha, usted al final va a recibir una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que usted va a recibir o que yo puedo recibir si decido tomar el camino del pecado o de la injusticia, que es lo mismo, de acuerdo a 1 Juan 5:17? Va a ser la muerte, o sea, la muerte eterna. Pero Pablo al final del versículo 16 nos dice, o de la obediencia para justicia. Qué maravilloso, o sea, tenemos la oportunidad hoy de escoger cuál camino quisiéramos tomar. El camino de la transgresión, del pecado o de la desobediencia, o el camino de la obediencia o de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18 al 20, ¿qué nos dice? Y libertados del pecado, o sea, por medio de la justicia de Cristo, o sea, su vida. Vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. O sea, el evangelio es sencillo. Yo no sé por qué la gente se complican. Hasta un niño puede entender el versículo 18 de Romanos 6. Ustedes y yo, por la vida de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, fuimos libertados del pecado. Alabado sea el Señor por ello. Y ahora ya nosotros no somos más siervos del pecado, o sea, siervos de Satanás, sino que ahora, al ser rescatados, venimos a ser siervos ¿de qué? De la justicia. O sea, Pablo nunca dijo, no, ustedes pueden seguir viviendo en pecado, solamente crean en Cristo. Pablo nunca enseñó eso. Versículo 19 de Romanos 6, ¿qué nos dice? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, oigan bien, presentasteis, ese verbo está en pasado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, y yo pongo ahí entre corchetes, bajo el nuevo pacto, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Pablo nunca dejó de enseñar
la importancia bajo el nuevo pacto de la obediencia a la ley moral de Dios. Versículo 20 de Romanos 6, ¿qué nos dice? Por cuanto erais, o sea, ustedes y yo, antes de conocer el Evangelio, antes de ser liberados del pecado, éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, queridos hermanos, la única manera de ser libres de la esclavitud del pecado es a través de la justicia de Cristo en nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 4, ¿qué nos dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermosa promesa. O sea, para que esa justicia de Cristo, esa justicia de la ley moral de Dios, que es el carácter de Dios revelado en su ley, pueda cumplir en nosotros lo que el Señor quiere, ya no podemos seguir caminando en las obras de la carne, sino que tenemos que caminar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, oigan bien, a través del Espíritu Santo, por supuesto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué maravilloso texto. O sea, nosotros hoy podemos elegir si queremos seguir viviendo muertos y queremos seguir estando muertos en delitos y pecados, o queremos vivir a una nueva vida en Cristo Jesús a través de la obediencia de Dios, a través de su justicia en nosotros. El sábado, en los días del apóstol Pablo, vamos a hablar un poquito en cuanto a esto, porque a veces no consideramos o tendemos a no considerar estos textos tan importantes. Vamos al libro de Hechos. Recuerden que lo que ustedes vean ahí entre corchetes, queridos hermanos y hermanas, yo lo agrego los textos para que entendamos mejor lo que estamos leyendo. Hechos 13, versículos 14 y 15 nos dice, ellos son Pablo y Bernabé, que estaban haciendo obra misionera. Pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y usted dirá, ¿y qué era Antioquía? Bueno, yo lo agrego ahí entre corchetes. Antioquía de Pisidia, en la época romana, o sea, en los días del apóstol Pablo, que gobernaba el imperio de Roma en ese entonces, era la capital de la provincia romana de Pisidia. Hoy en día, las ruinas de Antioquía se encuentran en el centro occidental de Turquía. Recuerden que Roma era un imperio mundial y Roma gobernaba el mundo en ese entonces conocido. Que sigue diciendo Hechos capítulo 13, versículo 14. Y entraron en la sinagoga, o sea, Pablo y Bernabé, ¿qué día? Un día de sábado, y se sentaron. ¿En qué territorio se encontraban Pablo y Bernabé? Se encontraban en territorio gentil, queridos hermanos y hermanas. Estaban en Turquía, no estaban en Jerusalén, ni estaban en Israel, ni estaban en Judea. Versículo 15 de Hechos 13, ¿qué nos dice? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, Pablo seguía guardando el sábado, queridos hermanos y hermanas. El sábado no fue clavado en la cruz, como muchos ministros populares enseñan hoy en sus iglesias. Y los miembros de sus iglesias lo creen, porque lo dice el pastor. Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, Pablo y Bernabé, los gentiles, oigan bien, los no judíos, le rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. O sea, los gentiles también tenían que conocer la verdad del sábado, queridos hermanos y hermanas, porque el sábado, como hemos estudiado en los programas anteriores de esta serie, no fue dado para los judíos, fue dado para el hombre. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Porque cuando fue dado a Adán y Eva, no existía ni un solo judío en esta tierra. Versículo 44 de Hechos 13, que nos dice, el siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, toda esa concurrencia que había allí eran también gentiles que estaban conociendo la verdad del sábado. Hechos capítulo 16, versículo del 11 al 13, que nos dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, o sea, Pablo y Silas. Ahora está hablando de Pablo y Silas. Y el día siguiente a Neápolis.
y de allí a Filipos. De ahí se encontraba una iglesia que estableció Pablo, la iglesia de los filipenses. Por eso vemos la carta a los filipenses en las epístolas de Pablo. Llegaron a Filipos. Y yo pongo ahí entre corchetes una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia, situada en lo que hoy es la parte norte de Grecia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, o sea, seguían en territorio gentil. Pablo y Silas, allí en Filipos, versículo 13 de Hechos 16, que nos dice, y un día de sábado, ¿qué día, queridos hermanos y hermanas? En sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo guardaba el sábado, seguía guardando el sábado. Y no solo Pablo, sino también sus compañeros de obra misionera, como Silas, como Bernabé y todos estos hombres. Hechos 17, del 1 al 3, ¿qué nos dice? Pasando, o sea, Pablo y Silas, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, o sea, la segunda ciudad más grande de Grecia. Y Pablo estableció allí una iglesia también, la iglesia de los tesalonicenses. Por eso vemos allí en las epístolas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿A dónde llegaron Pablo y Silas? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, o sea, era una costumbre, Pablo guardaba el sábado cada semana, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 1 y versículo 4. ¿Qué nos dice? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Dónde se encontraba Pablo ahora? En Atenas, la capital de Grecia. Y fue a Corinto. ¿A dónde fue? A Corinto. Corinto era una importante ciudad griega. Pablo también estableció allí una iglesia, la iglesia de los Corintios. Por eso tenemos en las epístolas de Pablo, primera y segunda de Corintios. Y dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía ¿a quién? A judíos y a griegos. O sea, Pablo con su ejemplo les enseñó también a los gentiles de que el sábado era el verdadero día de reposo y seguía siendo el mandamiento, el 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué enseñó el apóstol Juan? Vamos a leerlo, por favor, queridos hermanos y hermanas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, los discípulos, después de que Cristo murió, resucitó y subió al cielo, siguieron escribiendo y enseñando acerca de la importancia de la obediencia a la ley moral de Dios. O sea, la justicia de la ley. Versículo 4 de 1 de Juan 2. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y yo hago una pregunta ahí entre corchetes. ¿Es el sábado parte de estos mandamientos? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que dice que yo le conozco, o sea, que conoce a Cristo, que es cristiano, pero no guarda sus mandamientos, la Biblia dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3, 22 y 24, que nos dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Qué maravillosas palabras del apóstol Juan. O sea, Juan, cuando escribió el mismo evangelio que predicó Pablo, lo predicó Juan. Por eso Pablo dijo, el que predique otro evangelio diferente no es enviado por Dios. Y Juan habló de la importancia de la obediencia a esos mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. ¿Qué dijo él? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. Elena G. White escribió estas palabras para ir terminando.
Noten lo que ella escribió, un hermoso pensamiento. Dice, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, ¿recuerdan que hablamos de la importancia del nacimiento del Espíritu? Cuando ese corazón suyo y mío cedemos a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica. O sea, por eso es que dice que tenemos que estar vivos en Cristo Jesús. Se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. El camino a Cristo, página 24, capítulo 3. Si usted tiene este libro en su hogar, yo le exhorto que lo lea, es un hermoso libro. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? ¿Qué pregunta más importante? Bueno, la promesa es que todos aquellos que sean fieles a esos 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, un día van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 22 lo confirma, versículo 14, versión antigua. Bienaventurados o bendecidos, que es lo mismo, los que guardan ¿qué? Sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ningún transgresor, queridos hermanos y hermanas, no me voy a cansar de decírselos, ningún transgresor entrará un día al reino de los cielos. Si Dios dejara entrar tan siquiera un solo transgresor de su ley al reino de los cielos, entonces tendría que dejar entrar también a Satanás y a todos sus ángeles que pecaron, a todos los habitantes del mundo antidiluviano, a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que murieron en esas ciudades que fueron condenadas y los que murieron en el diluvio, y también tendría que dejar entrar a todos los impíos de todas las generaciones al cielo. Pero no, la Biblia dice que los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los que guardan sus mandamientos y van a tener un día acceso al árbol de la vida y van a entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quisieras tú formar parte de esos que van a entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén? El Señor te está haciendo un llamado a través de este programa. ¿Cuál es el pasaporte que nos va a dar entrada un día al reino de los cielos? La obediencia a esa ley moral. O sea, el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones, un cambio de mente, un cambio de corazón. Porque Dios quiere escribir esa ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, como lo leímos en Hebreos capítulo 8 y del versículo 10. Eso significa que Dios quiere darte a ti y a mí un corazón nuevo, una mente nueva. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 nos dice, he aquí yo vengo pronto, dijo Jesús. Retén lo que tienes, no lo dejes. Si lo has aprendido, no lo dejes. Porque Dios te va a juzgar en el día del juicio de acuerdo a esa luz que tú recibiste. Y si la rechazaste, el Señor te va a juzgar por esa luz. Por eso dice ahí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú has escuchado una gran verdad en esta hora y el Señor te dice, retén lo que has escuchado en este programa de hoy. Guárdalo en tu corazón, llévalo a la práctica, a la obediencia en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque yo tengo una corona preparada para ti, con tu nombre, y te la daré si tú eres fiel a cada uno de esos 10 mandamientos de mi ley. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la palabra del Señor. No nos dejemos llevar por argumentos humanos o por mandamientos de hombres. Vayamos a la Escritura, escudriñemos su palabra. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Estas 2 herramientas no las podemos abandonar, no las podemos olvidar. Tenemos que sacar tiempo para escudriñar la palabra del Señor, para orar. Por eso yo siempre les exhorto, entren a este canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Vayan al encasillado que dice listas. Ahí
Usted va a encontrar muchos temas bíblicos que lo van a ayudar a usted, querido hermano y hermana que me escucha, a crecer espiritualmente, a afianzarse en la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Pero usted tiene que sacar tiempo. Yo sé que la excusa que siempre escucho a las personas es que yo tengo que trabajar. Yo trabajo mucho, tengo que tener 2 trabajos, tengo que tener esto, tengo que... Hermanos y hermanas, yo sé que es importante trabajar, yo no estoy diciendo que no trabajen, pero nuestra salvación es más importante que las cosas de esta tierra. Y nosotros tenemos que sacar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, porque de eso depende tu salvación y mi salvación. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». O sea, el Señor quiere entrar a tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Lo dejarás entrar en esta hora? Por eso Jesús toca la puerta de tu corazón, de tu vida. Sigue tocando, sigue insistiendo, porque Él quiere que le abras esa puerta, porque Él quiere salvarte. Quiere salvarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna. Permita el Señor en esta hora que tú y yo dejemos entrar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús a nuestras vidas. El mensaje que has escuchado hoy, reténlo en tu corazón. No lo rechaces, no lo eches fuera. Esa es la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Es la verdad de la palabra del Señor. Y Jesús dijo, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, nos dará libertad. Juan 8:32. ¿Por qué? Porque lo que nos trae esclavitud, ¿qué es? Es el pecado. Y la verdad tiene que ver también con la obediencia a la ley moral de Dios, de acuerdo al Salmo 119, versículo 142 y el versículo 151. Repito, Salmo 119, versículo 142 y versículo 151. Esos 2 textos dicen que la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos son la verdad. Entonces, para nosotros poder ser liberados de la esclavitud del pecado, tenemos que volver a la obediencia de la ley moral de Dios. Y esa obediencia, para nosotros poder vivir esa obediencia o vivir guardando esa ley moral de Dios, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros un cambio, nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, y así podamos vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra, que ha sido estudiada en esta hora, a través de este programa. Oramos, Padre, para que este mensaje no caiga en terreno pedregoso, no caiga junto al camino, no caiga entre espinos, sino que caiga en un buen terreno y pueda dar fruto para la gloria de Dios y para la salvación de muchas almas. Oro, Señor, para que este mensaje usted lo pueda llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que no sea rechazado, Señor. Oramos, Padre, para que el Espíritu de Dios sea con las personas que vieron esta programación en el día de hoy y para aquellos que lo han de ver en otra oportunidad. Ábrale su entendimiento y su mente, Señor, para que puedan aceptar estas grandes verdades que usted tiene para este tiempo del fin. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este programa de hoy. Espero de que haya sido de mucha bendición. No quiero despedirme sin antes recordarle de que mañana estamos reuniéndonos o congregándonos en nuestra iglesia local aquí en la ciudad de Tampa. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted todavía no lo ha notado, puede tomar una captura ahí con su teléfono también en la pantalla para que de esa manera usted la tenga. Si usted tal vez no vive aquí en el estado de la Florida, pero está visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, o si usted tal vez vive en la inmediación de la ciudad de Tampa y nunca ha visitado nuestra iglesia, ahí usted ve la dirección en pantalla. Nos encantaría que nos visitase mañana. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana en nuestra iglesia con un hermoso servicio de canto. Tenemos nuestra escuela sabática y a las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, con el favor del Señor, estaremos saliendo de nuevo en vivo por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble.
Así que si usted tal vez por alguna otra razón no puede asistir a una iglesia mañana, nos encantaría que usted nos sintonizara y pudiera ver el mensaje de la palabra de Dios que estaremos transmitiendo nuevamente mañana desde nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.